No, primeramente vamos a comenzar con la prehistoria. En el año 4500 antes de Cristo se cree que los primeros metales que se descubren en el país Tailandia era conocido como la Edad del Bronce. Luego, 500 años antes de Cristo, la sal, pues básicamente era muy importante para las construcciones. Entonces, el rey San Benedetto lo que hizo fue que esa sal, convertirlo para que gente trabajara para él y él respondiendo con el pago de la sal, pagando a sí mismo con la sal, para que la gente pudiera hacer sus construcciones. En la Edad Antigua se pagaba ya fuera con trigo o sal a los esclavos. He aquí el nombre de salario, que era un producto muy necesario y que también se utilizaba para curar las heridas de quienes sufrían caídas o accidentes en las labores de alto riesgo que realizaban. Generalmente se tenían en cuenta para los soldados. Ya para lo que era Egipto y todas estas nuevas culturas, la remuneración recibida era pagada con alimentos junto al intercambio de pieles y material primo para las momificaciones. A esto se le llamaba trueque. No ocurría sino a las personas que tenían más de 5 clases de pieles o que tuvieran variedad de materia prima, ya quien no poseía pues no era tenido en cuenta para hacer el trueque. Edad Media, feudalismo 476 después de Cristo 1453. El valor del salario era difícil de determinar ya que cada institución o reforma alteraba el dinero, moneda. El episodio de la peste, si bien acabó con muchísima población, el salario y mano de obra se mantuvieron. El rey Eduardo III emitió la ordenanza de braseros que ponía un límite a la cantidad que los trabajadores podrían cobrar por su trabajo. En esta época se vieron variedad de salarios a causa de la diversidad de instituciones y reglamentos de la Edad Media. En el año 1349 y 1350 se aprisionaba a las personas que en ese entonces pidieran un aumento salarial. En 1350 fueron las primeras órdenes donde se fijan los salarios. Y en este mismo año se mantuvo el salario con el aumento del 4%. La época precortesiana. Los aztecas pagaban sus impuestos al Estado entregando bienes, trabajando por turnos en las obras de beneficio colectivo y enviando guerreros a combatir al enemigo. El salario que recibían los miembros del Calpulli era en especie y representaba la parte que les correspondía por la repartición en el trabajo comunal. No existía un salario por una actividad específica, sino simplemente se le daba sustento y vestido al jefe de la familia, además de una porción de tierra para cultivar. En la época colonial, la encomienda era el reparto de nativos entre los conquistadores para que estos se encargaran de cristianizarlos y protegerlos a cambio de utilizar sus servicios. El peonaje puso fin a la encomienda, pues el indígena encomendado se convirtió en peón de las haciendas, de las minas y de los obrajes. Edad moderna. En 1824 se le dio el primer nombre de Estados Unidos y era definida como una república federal representativa. Después vino la revolución industrial en el año 1701. Hubieron divisiones, exceso de ofertas, nociones, vulneración a los derechos de los. Después vino el porfiriato entre 1876 y 1910. Ahí hubo una reducción de salarios y sujetar económicamente más al trabajador. El 20 de julio de 1921 se estableció el llamado impuesto del centenario. En 1924 surge la ley de la recabación de impuestos. El 18 de marzo de 1921 se aplicó una nueva ley de impuestos sobre la renta. En 1931 surge la Ley Federal del Trabajador. Y ahí empezó a reconocer y empezó a aumentar en un 30, 20 y 10% los sueldos de toda la población trabajadora. Época actual. En 1960, durante la década del milagro mexicano, las empresas implementaban los sueldos de su personal. Ese incremento se aumentaba, lo hacían básicamente cada 2 años. En el 2001, en los países de América Latina sufrieron la transformación sustancial en todos los orígenes
donde los gobiernos se dedicaron a la conciliación de la modernidad. Después, en el 2017, según la formación de Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se otorgó que independiente recuperación de 4.000 pesos diarios al salario mínimo general. Esto quiere decir que incrementó la fijación en un 3,9%, lo cual el salario mínimo general será del 80.04 pesos diarios.